Instagram, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Instagram. Bueno, vamos a ver cuánto duramos, Ahora sí. Bueno, complicada la internet, ¿no? Pero bueno, debe ser esto, esperemos. es uno Vamos de a ver los debates, la si se conectividad, ni más estableció. ni menos. Sí, que en realidad, bueno, también es otro tema, sobre todo en pandemia, donde dependemos tanto de internet y vemos cuán frágil es, al fin y al cabo, supeditar todo a unos firmas que están en Estados Unidos, porque al final es eso internet. Vemos que hablamos de la nube, pero son unas casas de metal en algún lado, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo basamos todo eso, toda la convergencia en eso. Bueno, hablaremos de la convergencia, quienes están viendo esto saben muy bien que no es solo tecnológica. Bueno, Pero bueno, volvamos a ver hasta dónde llegamos. convergencia mediante, después van a poder ver este vivo que queda grabado en la cuenta de IG de Industrias Culturales, así que el que lo ve en vivo mejor porque puede hacer preguntas y si no los consumirán on demand. Volvamos un poco al eje de la charla que tiene que ver con lo radiofónico, con la región latinoamericana, con las producciones. Hablabas de una creatividad y un ecosistema variado, no solo en propuestas, sino también en formatos. Nombraste al pasar radiodrama, radioarte. Me gustaría que nos compartas un poco cuáles son esas experiencias que ustedes visualizan a través del Centro de Producciones Radiofónicas, qué es lo que llama la atención, por lo menos en estos últimos meses que son atípicos y que muestra el formato radiofónico en su mejor esplendor en el centenario de la radio, justamente, ¿no? Para Argentina. Sí, tocaste ahí varios temas, vos lo decías, y creo que en estos momentos de crisis es donde la radio saca sus títulos, saca sus fichas y dice, ven que nunca dejé de ser importante y ahora algunas personas quizás lo notan más que en otros momentos y creo que la radio ha podido acudir ante la necesidad de comunicación solamente a través de la radio por onda, que también uno empieza a reencontrarse con ello porque necesita compañía, necesita salir de ese aislamiento, de esa cuarentena con una voz susurrante que sea menos agresiva que una pantalla, entonces elige la radio y también por el otro lado, gracias al podcast y a todas las formas de la radio digital, la radio online, uno se puede convertir en emisor, en productor, y se ha visto mucho en estas épocas, cumpliendo también con un rol de la radio, un rol que tiene la radio, que no es solo la de informar, la de entretener, la de educar, sino también la de expresarse, la de ser una fuente de catarsis, de poder salir del cuerpo a través de la voz y poder expresarse, poder uno sistematizar lo que le pasa con la excusa de hacerlo radiofónico y hacerlo con la voz. No es lo mismo escribir que hablar. Entonces ahí también proliferan las experiencias de podcast, de diarios de pandemia, de radios online, y por qué no, si lo extendemos a lo sonoro en general, las comunicaciones, esto de hablar por teléfono, hacer las videoconferencias, los audios de WhatsApp, algo que también para mí forma parte de, quizás no de lo radiofónico, pero sí de una necesidad humana, que es la necesidad de la comunicación y que se realiza de mejor manera para mí a través de la voz, porque la voz tiene otras características, otros condimentos, porque el oído es el sentido de la intimidad, de la fidelidad, de la cercanía, y la radio explota eso, y lo explota en múltiples formas, en múltiples canales, y con una crisis como la de la pandemia, como otras, se ve mucho más, sí, en muchos casos, sobre el territorio digital que, digamos, condimenta y agrega y potencia esta capacidad de la comunicación sonora. Entonces, hemos sido testigos en estos últimos meses de un montón de experiencias de gente que viene de la radio, gente que viene del podcast directamente y gente que no viene de ningún lado y que así todo se pone a comunicar con sonidos, pero bueno, hay muchas experiencias también dispersas como en general las experiencias de radiodrama, de radioarte, de documental sonoro, que en América Latina hay muchas son impulsivas, son intempestivas, aparecen y desaparecen, pero van generando de algún modo una tradición o un corpus, si se quiere, en un sentido más académico, de experiencias en donde uno puede decir que hay una radio creativa, hay casos de radio creativa fuertes, muchos son
los llevados adelante de forma independiente y muchos otros son llevados adelante por las emisoras públicas, en muchos casos, que son las que tienen fondos para sostener el riesgo en este caso. Después está todo el mundo comercial, que a mi parecer tiene cosas muy interesantes, hay muchas cosas que forman parte de la historia de esto, pero que, bueno, son empresas que quieren ganar dinero y tienen como en algún momento más reticencias a apostar por cosas no probadas, digamos. Pero bueno, por ahí va la cosa. ¿Y qué te parece? Porque estás de acuerdo con esta idea de que estamos, no importa si es una radio comunitaria, si es una radio del sector privado, estamos todos en el mismo nivel de aprendizaje de alguna manera. Hablabas de los prosumidores hace un instante y no dejo de pensar en estas nuevas maneras de producir, de aprender y reaprender permanentemente en la interacción con las comunidades, con las audiencias, con los colegas, con los grandes medios, con las estructuras ya más tradicionales que también incorporan formatos de la convergencia digital, formatos nativos. ¿Qué pensás en términos educativos, digamos, de este momento que estamos viviendo de aprendizaje? Bueno, sí, ahí hay también todo un tema importante que tiene que ver con un medio, que es el radiofónico, que se encuentra con una realidad tecnológica diferente a la de otros años, que es el territorio digital, que es la Internet y todas sus manifestaciones, y una suerte de hay que hacer algo con esto mientras esto está sucediendo. Entonces hay mucho de escribir y borrar con el codo, mucho de intentar, de explorar, que me parece que hay que hacerlo, que en muchos casos, si se piensa en el objetivo, y se piensa en la rentabilidad y se piensa en el éxito antes de pensar en el método de exploración, uno se queda en el molde y bueno, ahí vemos cómo la radio empieza, desde que existe Internet, a manifestarse de diversas formas. Por eso ahí también está el tema de que cuando hablamos de la crisis de la radio está en crisis. Bueno, quizás el modelo de negocio de la radio de ondas hertzianas se podría decir que puede llegar en algún momento a entrar en crisis o que tiene menos publicidad, pero la radio como medio, el audio, si se quiere, la narración sonora, hay más que antes, porque la radio ha aprendido a permear las tecnologías y apareció muy pronto la radio online, radio nativa online, la radio de onda hertziana que hace su expresión también en radio online, el tema de la radio digital, que es un debate más a futuro y que medio que está en un ahí medio frisado quizás, todo el mundo del podcast, que recupera una tradición larga de la radio de hacer contenidos grabados y recuperables. La radio no fue siempre efímera, siempre tuvo posibilidad de ser grabable y recuperable, y después la radio a la carta y experiencias puntuales de usos en donde se sigue explorando. Y creo que todo eso es un cuerpo de aprendizaje en donde se van generando ideas, desarrollos, emprendimientos, y hay mucha experimentación, mucho de laboratorio y mucho de aprender sobre la marcha. Creo que eso, que es la radio, más los territorios digitales, más acontecimientos puntuales del contexto, de la realidad, como son los de la actual pandemia, implican o empujan a acciones que salen para cualquier lado, de la radio como cuerpo. Pero la radio demuestra, creo, va demostrando que siempre tiene intersticios, que tiene experiencias, lo que decíamos antes, creativas, que la hacen un medio, para mí, que sigue teniendo un valor en todos los sentidos. En los que decíamos antes, de informar, educar, entretener, que nunca fue tan así, digamos, siempre hay más roles de la radio, está el de acompañar, está el de ser un teléfono, en muchos casos la radio ha funcionado como un teléfono, el sueño de Bertolt Brecht, de algún modo, radios de pueblos de frontera que funcionan para la comunicación, no solo para la información, y lo que pasa ahora con esto de, bueno, la posibilidad de expresarse, de que alguien en su casa con una computadora pueda estar generando un contenido. Son aprendizajes. El mundo del podcast va dando muchos aprendizajes en este sentido porque es mucho de intentar
es hacer y probar y avanzar. Y creo que la radio es ideal para eso. ¿Y te parece que es un buen momento también? Hablabas de la nube hace un ratito, estamos hablando de convergencia digital, es un buen momento para crear esos archivos digitales que en la historia de la radio por lo menos siempre ha sido muy complejo de construir o de sostener y bueno, en este momento al revés, tenemos la posibilidad de atesorar todos esos contenidos, circularlos, distribuirlos, medirlos, descargarlos, compartirlos, podemos hacer muchas cosas con ese material que está colgado en la nube. ¿Qué opinas de esto? Bueno, eso, Jessy, lo que mencionás me parece clave porque a veces no lo tenemos tan en cuenta que lo que estamos produciendo ahora en la radio, llámale en la industria, en el mercado, llámale en las experiencias alternativas, independientes, en el podcast que hace un pibe en su casa y que dura 3 episodios y se termina, todo esto está enriqueciendo, está formando un archivo. Después que es enorme, digamos. Eh, pero ese archivo está registrando una época de muchas maneras, muy diversa, como nunca antes, y con voces que antes no estaban o no podían estar por cuestiones económicas, por cuestiones empresariales en las emisoras de radio. Hoy entonces el archivo sonoro, radiofónico, de audio, como lo quieras llamar, es el que nos va a permitir entendernos dentro de 50, 100 años, y estamos haciendo un archivo hoy que es enorme, y que tiene todas estas cosas, y que está empezando a alojarse en un territorio común, entre comillas, que es el de la red. Ya no queda solamente en edificios privados, en donde se depende de personas que quieran ordenarlo. Es una cosa bastante caótica, esa nube, pero de algún modo está ahí. Y creo que si nos seguimos basando en algunos principios del Internet que tienen que ver con la cultura libre y de que ese conocimiento sea y siga siendo accesible para todos y todas, cosa por la cual luchamos bastante, ese archivo se va a seguir resignificando, porque después con esos contenidos hacemos otros contenidos que expliquen una época, que expliquen además cómo ha sido el desarrollo del medio en estos momentos. Así que me parece que el tema del archivo que estamos generando, más el archivo que podemos usar, es también un rol que tenemos en la radio o en el podcast, que es importante. Ahí Ailén dice, hay que pensar también la conservación de todo ese patrimonio sonoro. Está bien, de eso se trata, me parece que viene por ahí y enlaza con la próxima pregunta, porque no podemos dejar de hablar del documental sonoro. Vos estuviste presente registrando diferentes hechos sociales en varios países. ¿Querés contar un poco tu experiencia en relación a ese formato? Bueno, ahí lo que dice Ailén es importante, se relaciona con esto. El documental sonoro es un género que lo definimos como un híbrido entre periodismo y arte. Es algo que quizás viene de una tradición que sucede más en Europa, con distintas formas, ¿no? Cada país tiene su tradición, pero que habla de contar temáticas o problemáticas de la realidad o historias de vida a través del sonido, pero utilizando una forma, de forma estética los sonidos y revalorizando el rol narrativo que tienen los sonidos, y que no solo la radio o el audio se trata de una voz que explique, sino que hay acontecimientos, hay paisajes sonoros que suenan, hay formas de hacer experimentación sonora para editorializar un contenido. Y bueno, todo ese género que es muy rico porque es muy también flexible y muy poco definible en algún punto, hay algunas experiencias importantes y a mí particularmente me gusta bastante por esto que decías vos del archivo, de estar generando un archivo. Como documentalista estás documentando hechos que no solo te sirvan para tu contenido, sino que estás haciendo archivo de cosas que antes no sonaban o que antes no eran registradas y que ahora, porque vos y un montón de otras personas salieron con sus grabadores o sus cámaras y también quedó el sonido y la imagen, o porque han hecho su podcast, hay ahí un recurso que va a lo que dice Ailén de sostener de algún modo un patrimonio sonoro, dicho en sentido amplio. Después ahí nos podemos meter en otro tema que es el patrimonio cultural inmaterial, que incluye, entre otras cosas,
cosas para estudiar sobre sonidos en extinción, sobre sonidos particulares que hacen de la identidad de una cultura, de la identidad o que dibujan una época o un lugar, y que eso también puede ser un correlato de la práctica del documentalista, de algún modo sostener esos sonidos o salvarlos del olvido, para también comprendernos en el futuro, comprender cómo era un pasado. Hoy también estamos generando un archivo que va hacia la construcción de un patrimonio social a través del sonido y un patrimonio sonoro concretamente también. Pero bueno, sí, el documental sonoro también es todo un tema súper entretenido, súper, y bueno, que se basa muchísimo en alojarse como podcast. Si bien hay series y hay unitarios, sucede eso, ¿no? Y también son formatos que, por ejemplo, en el caso del género que estabas contando recién, pero también son nuevas maneras que plantean al desafío de la educación digital, la alfabetización digital. En estos meses, los niños y las niñas de distintos niveles de formación se tuvieron que encontrar con la posibilidad de acceder a contenidos que ya estuviesen grabados, alojados, distribuidos en Internet. Y esto también es un rol social, una función social del audio, de lo sonoro, que aporta y enriquece al ecosistema, ¿no? ¿Qué pensás del desafío de la educación con relación a lo sonoro? Sí, bueno, eso es otro tema. Lo conversábamos con el equipo del Centro de Producciones Radiofónicas. Ahí vi que creo que se conectó Vanessa, que estaba ahí comenzando a escribir algo sobre radioeducación, concretamente el rol que empieza a tener o que puede tener la radio en la educación en general, en estos contextos de crisis, el sonido, y también está la educación sonora, algo que en América Latina no está tan presente. En otros países por ahí hay algunas experiencias rudimentarias, pero está el hecho de, digamos, las materias de música en las escuelas no solamente tienen o podrían hablar de música, hay también toda una educación sonora que nos permita varias cosas. Si desde chicos ya sabemos apreciar los sonidos, nos damos cuenta de que una ciudad suena de un modo y no de otro, que nuestra identidad está construida no solamente por los símbolos y los lugares, sino también por los sonidos que suenan en determinado lugar y en determinado momento. Después, eso se puede manifestar no solamente en lo radiofónico, aunque también, Claro. Tampoco solamente en lo musical, sino en todas las disciplinas de la vida. Entonces, ahí hay dos cosas: el rol del sonido y de la radio para la educación formal, que es el origen de la radio comunitaria en América Latina, y que lo vamos a tener que reestudiar ahora, y después lo que es la educación sonora, que un poco se hace desde los derechos de las audiencias, la educación de audiencias, pero también está la educación sonora, no solamente de audiencias como público, sino en el hecho sonoro en sí. Acá Marcos pregunta, dice que estuviste en Colombia en medio de las manifestaciones el año pasado en el Sonodoc. Si querés contar un poco de esa experiencia. Sí, fue particular, fue bastante loco porque veníamos con Alejandro Cornejo, que es otro compañero del CPR y también el paisajista sonoro, compañero del Sonodoc, del Foro Documental Sonoro, queriendo contar a través de los sonidos lo que estaba pasando con las revueltas en América Latina, sobre todo con lo surgido en Chile. Él había estado, y además teníamos amigos y colegas que habían hecho este trabajo de salir a registrar los sonidos de la protesta, registrar las voces, los testimonios, qué pide la gente que está ahí, y hacerlo a través de los sonidos. Y con eso empezar a armar una serie documental que pudiera contar a partir de los sonidos y de las voces eso que estaba pasando en América Latina, en Chile, en Ecuador, que se había manifestado de algún modo en Argentina, en Uruguay, que estaba pasando en varios países. Fuimos ambos al foro Sonodoc, y el primer día o el segundo día del foro era día de paro general en Colombia. Y estábamos ahí los dos y sucedió en Colombia. Todo lo que veníamos trabajando para los otros países empezó en Colombia, y yo me quedé una semana más en Bogotá. Durante toda esa semana hubo protestas
y por supuesto la fui a registrar. Y eso está alimentando un contenido del que hemos sacado solo una parte y que esperamos que este año podamos sacar las distintas capítulos y expresiones que va a tener ese documental, que tiene su forma rara, para contar la historia de estas protestas, la historia de esa rabia regional, y también poder reflexionar y poder apreciar los sonidos de cómo suena una protesta en Colombia en comparación a cómo suena en Chile, qué nos están diciendo esos sonidos, nos están hablando de reivindicaciones, de tradiciones, nos están hablando de una época. Entonces, sí, dio la casualidad, como acá dice el compañero, que yo estaba en la producción de eso y me tocó de casualidad estar el día justo que en Bogotá empezaba todo y el toque de queda. Siempre con grabador en mano. Siempre con grabadora en mano, eso es una deformación profesional. Acá, la tengo acá, siempre cerquita, pero bueno, sí, eso nos forma parte de una obsesión en la que muchos y muchas caemos una vez que empezamos a encontrarnos no solamente con la radio, sino con esto de la sensación de registrar cosas. Es fantástica. Después, claro, mucho de eso es un archivo personal enorme, que es difícil de recuperar, que en algunos casos te sirve para un contenido y en otros te alimenta a vos, porque vas aprendiendo a escuchar, que también la función del grabador es esa, de estar en la calle con el oído puesto a cómo se está grabando eso, no solamente cómo suena, que son dos cosas distintas, pero siempre con el grabador. Sí. Entrenar la escucha y entrenar la escucha, tener la antena sonora siempre prendida, porque hay cosas que por ahí si uno no se las está preguntando, uno las ve y pasan, pero si uno además de verlas se abstrae de esa imagen y escucha el entorno. Ahora, por ejemplo, quien esté viendo esto, me está escuchando a mí, te está escuchando a vos, pero si presta atención más allá de la pantalla en la que salimos, hay otros sonidos. Exacto. Están ahí, está vibrando la computadora, se puede escuchar a alguien en la calle, hay fuentes sonoras, hay todo un mundo que está sucediendo y bueno, hay información también, además de emoción. Estamos hablando de narrativas radiofónicas, estamos hablando de creatividad, de convergencia digital, de tecnología y cultura, de todas las posibilidades creativas y que nos permiten registrar también las diversidades culturales. ¿Qué pensás que le puede aportar las narrativas transmedia a lo radiofónico? Mira, eso todavía es algo que hay que pensar o debatir o trabajar. También hay experiencias experimentales, puntuales, que van apareciendo. Estoy pensando en una parte de tu pregunta que tiene que ver con las narrativas transmedia, con pensar una historia en distintos medios, en distintos soportes, en donde lo sonoro ha sido un condimento del audiovisual depositado en una página web, que casi todo lo que uno piensa como transmedia va a los casos y es una página web con un video, un audio, texto, un PDF y por ahí una red social. Ahí el desafío de quienes hacemos radio es pensar una narrativa transmedia, pero que surja desde lo radiofónico, que sea una historia de 10 episodios, estoy poniendo un ejemplo así al azar, de 10 episodios sonoros, en donde el hilo es ese. Y los otros medios o los otros soportes lo que hacen es complementar, condimentar, alimentar ese hilo sonoro, digamos. El video, que aparece el video de una entrevista que apareció como en el capítulo 4, el Twitter del personaje, y uno puede ir a ver en la semana qué otra cosa hace ese personaje. El documento que este supuesto personaje encontró en su investigación, uno puede leerlo en PDF en una página, pero el hilo está en lo sonoro. Más allá de esa cuestión puntual de una narrativa, una historia, desde lo sonoro se puede expandir a otros medios, a otros soportes. Sí creo que la radio está haciendo transmedia, también de formas impulsivas, experimentales, lo sonoro, las emisoras se están expresando todas en redes sociales, están haciendo sus videos, hacen sus vivos de Instagram, suben una camarita para que uno pueda en algún fragmento del programa mirar lo que hacen los conductores. Bueno, esos son todos intentos que están buenísimos y que están mostrando que la radio sabe expandirse, que
tiene un capital importante que es su propio lenguaje y que puede hacerse a la mano de los otros lenguajes para alimentarse. Está pasando todo el tiempo, de forma, ya te digo, algunas más pensadas, algunas que van fracasando, otras que se van explorando, pero estamos justo en ese momento, ya hace unos años, ¿no? La historia se hace de instantes, pero es todo como una continuidad. Muchos años que estamos en este momento y van a seguir habiendo estas exploraciones y un poco creo que nuestro rol es pensar esas alternativas. Bueno, este concepto de red expandida nos propone también pensar cuáles son los canales que funcionan en términos de aportarle algo a la historia, pero también tenemos la posibilidad de ver todos esos datos, seguir la huella digital y ver qué es lo que va pasando, midiendo un poco mejor los contenidos que se ponen en circulación, algo que antes de la convergencia, digamos, era difícil de ir a monitorear, evaluar y tomar decisiones de producción para corregir lo que estamos haciendo. Acá Bian Ruiz hace una pregunta interesante, dice, desde que empezó el proceso de la convergencia digital, ¿cuántas nuevas posibilidades surgieron en la industria? ¿Pensás que la digitalización favoreció el crecimiento o puso en crisis la industria? ¿Qué pensás de esto, Fran? Bueno, ahí sí, yo con el tema radiofónico soy en general optimista y lo que veo es esto que les decía antes, como que la convergencia digital está haciendo que haya más posibilidades de expansión de los lenguajes sonoros en diversas formas. Uh-huh. A veces da la sensación de que la radio, como cuerpo, si esto existiera, no se anota a esos porotos y no se hace cargo de el poder que tiene y no, en algunos casos no sé qué podría hacer, pero hay una realidad que es que YouTube, hoy leía ahí en un estudio que hizo la gente de Drop the Mic, Agustín Espada y Alejandra Torres, YouTube es la segunda opción creo que sí, la segunda opción en escucha de podcast. Es una plataforma de video. Estamos haciendo un uso radiofónico. Siempre nos hemos visto escuchando discos, ¿no? En YouTube. Una Lo estamos mirando. Exacto. Y eso es el poder del audio, digamos, que digamos, invadió YouTube y lo hizo propio. La radio ahí todavía no sé si ha encontrado las formas de sacar pecho de esa realidad. Lo mismo con el podcast. La radio como entidad, como institución, ha sido bastante reticente a reconocer que el podcast es una forma de lenguaje radiofónico. Bueno, después están los debates de si eso no es. Yo creo que lo es, que el podcast es radio por otros medios, digamos, de otra forma. Pero bueno, la radio como que miró de lejos ese proceso. Así todo, la radio permea los territorios digitales y creo que si bien no en todos los casos, pues esto ponía el ejemplo de una supuesta historia transmedia, la radio, lo sonoro es protagonista de un proceso de convergencia no tanto tecnológica sino narrativa, que es lo que le falta. Me parece que quizás le falta a la radio creérsela un poco más o entender desarrollos de la convergencia desde la radio y no estar todo el tiempo intentando parecerse a otra cosa. No, la idea de la radio es esto y se puede expandir, lo ha demostrado. Ahora, industrialmente, ya si hablamos de mercado, ahí ya no sé, porque en general soy bastante malo con lo comercial, pero no, ahí podemos, sí me parece. Ahí por ahí tal vez podemos agregar el sector privado, sobre todo creo que apunta también la pregunta más para el sector de las radios comerciales o las corporativas. Lo que era antes patrimonio exclusivo de los grupos concentrados de medios, ahora está en manos de muchos chiquititos también, no solo los jugadores tradicionales, y eso también es de alguna manera ir picándole el talón chiquitito a esas propuestas concentradas. De todas maneras, me parece que lo que abre la posibilidad que abre la convergencia es que con una propuesta sólida, creativa, que piensa en estas cuestiones transmedia, que piense en todas las posibilidades de las multiplataformas, las posibilidades de distribuir más contenidos y diferentes, creo que le enriquece el ecosistema, no le juega en contra.
Habrá que ver después cómo nos destacamos, cómo somos pertinentes, cómo somos diferentes para que nos elijan, porque también la sobreinformación es un problema a la hora de comunicar propuestas, pero de eso se trata esta charla también, de abrir a la reflexión. Acá nadie tiene cerradas las teorías, todo lo contrario. Buenísima la pregunta. Y yo te quiero hacer otra consulta, Fran, que tiene que ver con las dinámicas de innovación del medio tradicional en el centenario de la radio. En Argentina en particular, estuvimos hablando un poco de lo que pasa en la región latinoamericana. Y ustedes en el Centro de Producciones Radiofónicas, además de experimentar, también reflexionan, tienen libros, publicaciones, y están muy abocados a la capacitación. Tiene una serie de webinars que tienen que ver con distintas temáticas totalmente actuales, que tienen que ver con la forma de producir radio. ¿Cómo pensás que viene la innovación? ¿En las formas de producir, en el producto que se genera, en el proceso de aprendizaje? ¿Dónde está el foco de la innovación hoy? Sí, bueno, sí, ahí los webinarios que mencionás fue como una intención de justamente, estamos todos en nuestras casas queriendo hacer radio, haciendo comunicación, queriendo seguir haciendo cultura, ¿y cómo hacemos ahora? ¿Qué tenemos que pensar? Rápidamente, ahí hay cosas que ya se disparan como ideas, en medio de una crisis que no sabemos cuánto puede durar y que no sabemos si va a modificar esencialmente las formas de producción o los métodos de creación. Modifíquenlos o no, es una excusa o es una oportunidad para repensar siempre la práctica propia. Y creo que eso es central en la posibilidad de que haya innovación, que hoy tenemos todo, realmente tenemos todo a la mano para que solamente podamos, no solamente, pero para que podamos concentrarnos en que nuestras ideas tengan algo original. A veces, siempre digo, la innovación no es hacer la revolución en cada contenido, en cada pieza sonora. Muchas veces es ver algo que estaba ahí, a la vista de todos y todas, y que solamente había que recombinar dos elementos, sacarle uno, ver una cosa que como un juego puede permitirte explorar otro camino, e intentarlo. Entiendo que las emisoras que tienen que sostener una programación, quizás no tengan el tiempo ni las ganas de ponerse a explorar cosas que por ahí hemos hecho nosotros. Pero justamente nosotros no somos una emisora, somos más bien una usina de ideas, si se quiere, un centro de experimentación y de investigación, y ese es nuestro rol. De algún modo, forzar los límites de lo que se dice que es la radio, de lo que debería ser la radio. Creo que ahora los límites están forzados, están flexibilizados de alguna manera, por esto que decías antes. Digamos, toda esta posibilidad tecnológica nos quita un poco el corset de estar calculando hasta acá puedo, porque después en radio eso no se puede. No, hasta acá puedo, y si quiero una parte de eso lo pongo en video, porque tengo es el mismo celular si se quiere, y tengo una página web. Entonces, como que las fronteras, y eso es la convergencia en su faz tecnológica, las fronteras están más difusas, y siempre es bueno analíticamente entender qué parte de eso es radio, qué parte no, pero en definitiva, para hacer un contenido creativo y que el que está en su casa lo elija y elija profundizarlo o no, no sé si esa persona se está preguntando como nosotros, eso es radio, no es radio. Entonces me parece que estamos en un momento en donde si nos hacemos las preguntas que para innovar siempre hubo que hacerse, que es, ¿puedo hacer esto de otro modo? ¿Qué pasa si desobedezco uno de algún precepto de lo que debe ser el medio? ¿Qué pasa si este elemento lo alterno? ¿Mejor algún proceso? ¿Qué pasa? ¿No? Esos riesgos que a veces se dice que desde los medios o desde el arte o desde la cultura corremos, no son riesgos. Riesgo es operar a corazón abierto. Nosotros estamos haciendo radio, entonces hay veces que explorar te puede dar un fracaso en como vos entiendas que un contenido debería haber salido, pero te está dando la opción de investigar un camino que por ahí te genere nuevas ideas. Y en el medio, bueno, vas intentando, generando contenidos, generando hechos, acontecimientos radiofónicos, que después por ahí lo escuche a alguien y le parezca interesante, digamos,
relanzarlo desde ahí. Entonces, bueno, quienes han innovado en el medio lo han hecho así, preguntándose por qué voy a hacer lo mismo que vengo haciendo hace 20 años. ¿Qué pasa si le cambio un elemento? ¿Qué pasa si le agrego algo? Y bueno, se explora. Y la innovación va por ahí, no es tan grave, digamos. La pregunta iba un poco también porque a veces la innovación se la asocia al proceso tecnológico nada más. Estamos hablando de las plataformas, por dónde se escucha, por dónde se mira radio, y a veces por ahí es simplemente encontrar una mejora o darle una vueltita más a algún proceso del producto radiofónico o algún sistema con el que trabajamos. Hoy las radios están operando de manera remota, muchas de ellas. Los equipos de producción están trabajando en red, online, o sea, estamos usando la tecnología también para innovar, pero en los contenidos que queremos contar. Un poco era ese juego entre lo tecnológico, lo cultural y las formas de contar. Es que con la tecnología hoy tenemos otro terreno para innovar, además del narrativo, tenemos el terreno del tecnológico que nos permite hacer cosas antes impensadas y que además nos allana el camino en algunas dificultades que antes podía haber y que hoy no son tales. Imaginemos que los pioneros de la radio creativa hicieron lo que hicieron cuando era imposible. Digamos, hoy estaba pensando en, si se quiere, el proto-podcast, cuando productoras de radio como Serpal en los años 70 hacían esas grandes series radiofónicas y las enviaban en cassette a las radios para que las pasaran. Imagínense la dificultad que eso conlleva y el gasto económico que conlleva. Era radio, digamos, por suscripción, contenidos empaquetados por suscripción. Si hubieran tenido internet, lo hubieran hecho, pero quizás hubieran hecho muchísimo más. Bueno, de eso se trata la innovación hoy, de agarrarnos de la posibilidad tecnológica también como un terreno de innovación. Ahí estaban conectados recién los chicos de Narrativa Radial y es un buen ejemplo también de ficción en un minuto por WhatsApp, claro. Graban todo, enlatan, suben, trabajan artísticamente y tienen un producto o tienen muchos productos interesantes de ficción sonora, pero hay muchos ejemplos también. Bueno, no quiero empezar a nombrar porque si no es uno sí, uno no, pero digo, los formatos tradicionales, el radioteatro, las pastillas, todo se reinventa, se innova desde el formato con la lógica actual. Acá Brent también decía que todo es más efímero ahora. Bueno, esa es una de las creencias de que la tecnología todo lo vuelve así como más rápido. ¿Qué pensás de las velocidades de los tiempos que estamos viviendo? Eso es súper interesante porque tendemos a pensar que en la internet todo es corto, rápido, ya. De hecho, las arquitecturas de las redes sociales nos muestran eso. Twitter es un continuo, Instagram también, un continuo devenir de microcontenidos que pasan, son difíciles de recuperar. Bueno, hay que pensar qué hacer con esa lógica, desde lo sonoro y de lo radiofónico, qué hacer con esa lógica, pero después vamos también a la realidad y vamos para volver al mundo del podcast, sobre todo en una de sus primeras etapas, si queremos llamar dentro del desarrollo del podcast, en donde eran grupos de fanáticos de algo, sigue existiendo esa vertiente, pero eran muchos así grupos de fanáticos de algo que se juntaban a hablar sobre ese tema y publicarlo, súper, ultra de nicho, súper segmentado, y lo que hacían eran contenidos de 1, 2 horas, sin artística, sin música, para internet. Y la gente a la que le interesa el tema y que les caía bien esa gente que hacía ese programa, los escuchaba, o los escucha. Estamos hablando de contenidos de 2 horas sin música ni artística. Eso, para los manuales de la radio, está mal. Durísimo, no se puede hacer. ¿Y cómo que no se puede hacer? Ahí van los pibes que no tenían conocimientos radiofónicos, pero tenían una necesidad, una historia para contar, un tema de interés que no encontraban en las emisoras, y una necesidad de comunicación sonora, porque no era quedarse con el blog, era necesidad de comunicarse con el sonido, y agarraron un microfonito, el Genius, perdón por las marcas, el más trucho que había, lo conectaron, y con eso una página web gratuita, y con eso generaron un contenido y la duración, 1, 2 horas cada semana, un contenido que uno dice, eso para internet no va. Tal cual. Y qué sé yo, no sé, entonces también eso es relativo. Lo cierto es que tenemos una cantidad de cosas
que yo digo, tenemos que parar 2 años de, como producir. decía Barrio Nuevo, 2 años de hacer cosas para que lleguemos a más o menos conocer todo lo que estoy. Yo tengo cantidad de cosas pendientes que quiero escuchar, que quiero leer, y dije, bueno, ahora en la cuarentena me va a dar la oportunidad, no, mentira, el nuevo tiempo, pero bueno, eso sí también, es un peligro. pero eso también, ese estrés cognitivo del que vos hablás, que hay mucho y no sabes qué elegir, afecta también a la atención, que de tener parvas y parvas de libros, de audio, de podcast, de audios pendientes, de lo que sea, series, películas, del consumo cultural que quieras, hace que tampoco tengas profundidad en algo. Acá, el GPS audiovisual dice, el corazón es el contenido. Definitivamente, Julia, ¿estamos de acuerdo con eso? Y después Marcos dice, Badía en los 80 hacía radio en la tele, innovar es ser creativo también. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Radio en la tele y es eso, es la innovación a veces es un elemento. Quizás ahí era que la radio tiene que salir por una emisora radiofónica y Badía lo único que hizo es decir, no, lo vamos a hacer un canal de televisión y cambió todo. Tal cual. Es así de simple y lo recordamos hoy. Digamos, las cosas que recordamos, claro. Las que cambiaron la historia son esas, no todos los programas de radio que no lo hicieron. Exacto. Acá dice, entonces, rapidísimo, en los 60 también, ¿era efímero o tenía ritmo, claro. Tal cual. Bueno, y para darle la razón a quien decía antes del tema de lo efímero, es cierto, te digo, estos contenidos del estrés cognitivo, estos contenidos largos de podcast en internet, es muy probable que uno los esté escuchando porque está en una pantalla en donde puede estar revisando redes sociales y donde en un momento se pone a ver un video mientras está sonando el podcast, porque nos pasa y porque no podemos soltar el celular y porque tenemos el celular y estamos mirando Twitter cuando elegimos ver una serie de Netflix. Sí, entonces, eso es algo que también ha modificado de algún modo nuestra conducta y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Multipantalla, multisharing, multitodo. Acá dice Ailén, pero también hay un agotamiento de ese ritmo y por lo que veo el uso es más fundamental que el medio. ¿Medio el huevo o la gallina? Sí. Sí, puede ser. No sé qué decirte. Yo a veces personalmente soy muy así de estar en varias cosas a la vez y a veces digo, basta, como me saturo, necesito un día de apagar el celular, silencio. Hay que saber, también hay que saber desarrollar la cultura del consumo de contenidos, que también lo estamos aprendiendo a medida que uno va transitando estas etapas, porque el que produce generalmente también escucha mucho o mira mucho, entonces también filtrar un poco el qué y el cómo, para no llenarnos de información, intoxicarnos y después por ahí quedar en ese pantanal. Acá agregan, Maxime Baker dice en su libro documental En la era digital que la tecnología no tiene la culpa en audiovisual, pero también aplicaría para audio. Sí, la tecnología no es buena ni mala, ni neutra, como diría nuestro profesor acá de un TREF del posgrado, Roberto Igarza. No es ni buena, ni mala, ni neutra. Totalmente. Sobre todo eso, sí. Justo estaba leyendo ese tema de la tecnología y la falsa idea de neutralidad, ahí en un libro que va a sacar Inés Binder y Santiago García pronto, que le estaba corrigiendo justo. Porque es eso, las tecnologías están hechas desde un lugar, están hechas desde una cultura, las tecnologías no pueden escapar a su hábitus tampoco, como las personas, parafraseando a Bourdieu de algún modo, pero después están los usos previstos por las tecnologías y por las plataformas, cuánto ha pasado con las redes, y los usos derivados, las apropiaciones, y las cosas creativas que uno puede hacer por eso. Recuerden que el principio de Twitter, por ejemplo, era qué estás haciendo, si no me equivoco, y después pasó a ser qué está pasando, porque lo que previó la empresa Twitter que se podía usar con esa herramienta no fue exactamente lo que se usó, digamos, y ahí empieza la cultura a rodar con sus miles de manifestaciones y, digamos, la ingobernabilidad de aquello, ¿no? Tal cual. Acá Zavalia Dugan dice, con las clases virtuales yo apuesto a que el podcast se va a volver muy popular en contenidos universitarios o ya lo son. Sí, el audiolibro también agregaría, no solo los podcasts, ¿no? ¿Consumís audiolibros, sí. Fran? No, yo la verdad que no tanto audiolibros. He escuchado algunos, pero no tanto audiolibros, me gusta más cuando está cosa adaptada. Okay. Le meten más soniditos, qué sé yo. Pero después, bueno, sí, el rol igual eso también para pensar la industria del libro va a ser importante ver qué
qué tienen para decir las editoriales en todo eso. Y después el rol del podcast como elemento educativo, el rol de la radio y el podcast, que hablábamos antes. Ya hay algunas experiencias, ya hay en plataformas virtuales, en educación formal, que empiezan a poner clases en podcast o que te agregan un audio, entonces ahí también. En el Ministerio de Cultura de la Nación, si entras a la página, ya hay audiolibros cargados también, que eso no, bueno, es novedoso para nosotros en este momento, porque en pandemia se necesitó, pero por ahí en prepandemia no se había pensado originalmente. Creo que los podcasts van a ir también por ahí. Te hago una pregunta porque tengo miedo que el tiempo es tirano también en Instagram, no solo en TV y en radio. Tengo miedo que nos quedemos por la mitad con el tema de las narrativas transmedia, ya hablamos. Me gustaría saber alguna estrategia de gamificación, cosas experimentales que están viendo en la región o en Argentina, donde vos quieras. Sabemos que has viajado también al podcast Day el año pasado también en España. Estás como siempre tratando de buscar, digamos, qué está pasando en los diferentes países para tener una mirada particular. La UNTREF también tiene podcast, acá agregan, está muy bien la aclaración. Perfecto. ¿Qué pensás de las estrategias de gamificación para vincular la educación, la radio, los formatos sonoros? ¿Es una buena estrategia? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que lo estamos viendo, que en educación para las nuevas generaciones es clave convertir todo en un juego y de vuelta, con las tecnologías disponibles, creo que es más fácil también desde el lado del productor, desde el lado del docente, poder generar ciertos dispositivos, herramientas sin tanta dificultad, aunque también es todo un mundo, pero ¿por qué no pensar, hay una intensificación de la exploración de lo sonoro en las cuestiones de gamificación para educación, ¿no? Porque puede uno generar quizás un podcast que proponga un juego, que sea contestado en otra plataforma, o, bueno, creo que hay ya de escuchar y contestar, entonces ese tipo de cosas son sumamente válidas y creo que las vemos, creo que ya en todos los casos la gamificación es un deber en la educación formal, sobre todo la virtual, que es la que ahora estamos viendo que ya viene funcionando hace un tiempo, pero que en estos casos de esta crisis nos está mostrando que es la que nos queda, y qué hacer con eso para, bueno, de algún modo entender la educación no como esa educación bancaria de la que ya habló Paulo Freire y que ya mostró que no funciona, había que cambiar algunas cosas. Entonces creo que la gamificación, como quizás esto de las multiplataformas, son intentos en ese sentido que me parece que están buenísimos. Y que tienen en común con la radio ni más ni menos que la interacción humana. Está bueno, claro, también porque es una manera de mantener la atención en los alumnos, en las alumnas, pero también involucrar y amigar con la tecnología a los docentes, que también en estos últimos meses se ha visto de manera poco adaptada al uso de plataformas, a la invasión de la vida privada, esto de encender los teléfonos, dar clases, estar online con los, bueno, en el caso de nivel primario y con las familias, los docentes y demás. Esta integración, esta falta de adaptación divertida o asequible, que sea, digamos, una herramienta para que el docente también sea parte de ese juego y lo tome de otra manera, ¿no? Sí, hay que ver todavía cómo hacer para que los docentes no se sobrecarguen de responsabilidad y de estar creando tantas cosas para cada clase. Creo que eso lo han sufrido bastante también esto, sí. Con las clases virtuales ha sido complicado, pero volviendo un poquito a la gamificación y pensar en que el juego es fundamental en la educación, esto desde siempre, que ahora quizás tiene ese nombre porque las plataformas digitales permiten otras formas, pero también la radio es juego, eso es lo que siempre nos gusta, que la radio es juego educativo, y que también ha sido importante en la educación jugar a hacer radio, las radios escolares, las radio pasillo, las radio de circuito cerrado en las escuelas, que con la excusa de hablar a un micrófono y que se escuche por un parlante, te escuchen tus compañeros y compañeras, preparabas un tema, y bueno, eso también es como entrarle de costado a temas que que por ahí son pesados o que son repetitivos,
y se puede, por el lado de los juegos, encontrarle la forma vuelta. entretenida. Pero bueno, sí, para los docentes y para los programas, es todo. Sí, era una forma, No digamos, me... de incluir a todos. Acá Iri dice, hay un cambio en el consumo cultural, también pasa en la música, pero me gustan los microprogramas y me molesta muchísimo las radios hercianas, cómo se enciman los conductores en radio. ¿Te pasa? ¿Escuchás radio Más o herciana? menos. Más o menos, sí, sí, escucho. Sí, en realidad estamos acostumbrados a que en la radio herciana vemos, o escuchamos, perdón, siempre el mismo tipo de radio, sea M, sea FM, y un poco mi miedo, ya que hablamos de riesgo, hablamos de miedo, Sí. es que el podcast esté reproduciendo un poco eso, cuando tiene muchas más posibilidades de hacer cosas más pensadas, más explorativas, más Prolijas. con un sí, con un sonido, digamos, una exploración sonora, más allá de la calidad, una exploración sonora un poco más creativa. Ahora, después, no, la verdad que no me molesta eso de que se encima las charlas, creo que le hace genuino, es como funcionan muchos podcasts estos de fans, es lo que hace que se identifiquen chicos y chicas escuchando eso, porque hablan como hablaría uno en una mesa de café. Hay que poder ahí sopesar si querés que sea comprensible dentro de todo lo que es ese entorno, pero eh, no me molesta particularmente eso, sino que otras cosas por ahí de la radio que la hacen aburridas. Si se encimaran hablando y dieran un contenido, qué sé yo, con alguna cosa que me guste, lo escucharía igual. Si querés, Dolina se encima siempre hablando Sí, con sí, tal sus cual, el ejemplo. colegas y bueno, Y está no bueno lo que hace. molesta. Claro. Contame un poco de la fusión o la mixtura de diferentes formatos, como por ejemplo el fanzinecast, que es algo que encontramos ahí en CPR, que me pareció algo llamativo para que lo compartas con los que están conectados. ¿Qué es esa Bueno, mezcla, eso, esa mixtura? sí, eso surge de esto que decíamos antes, de hacernos la pregunta, algunas preguntas como para darnos disparadores de ideas. En ese caso, las preguntas han sido, bueno, hay ciertos medios, ciertas cosas en la comunicación y la cultura, y tienen sus lógicas y cómo sonarían si fueran radio. Entonces, con esa simple pregunta nos da la opción de hacer unas exploraciones que nos originan productos, si querés, u obras, que pueden funcionar más o menos. Bueno, el fanzincast es uno de esos que, sobre todo lo ha encarado Juan Rufo ahí en el CPR, que tomó las lógicas del fanzine. El fanzine es una publicación para quienes nos vean que sean por ahí muy jóvenes, no hayan vivido los 90 tan exclusivamente como uno. Son unas publicaciones amateur, caseras, de una estética descomprometida, de fanáticos de algo también. Había cantidad de publicaciones, este es en fotocopias. Era de alguna forma lo que luego fue el podcast de con pocos conocimientos, no había que ser una editorial, no había que ser escritor, uno podía escribir sus textos sobre una banda o poesía, imprimirlos, fotocopiarlos y venderlos, repartirlos, generar ahí todo un circuito cultural en torno a esa posibilidad. ¿Qué lógicas tenían esas publicaciones que pudieran, y cómo sería la traducción de los sonoros? Fue el disparador que le permitió a Juan encarar el fanzinecast. Y bueno, lógica es una publicación que puede tener secciones, que puede invitar a muchas expresiones culturales diversas, sobre todo del underground, que pudieran enviar su pastilla y que esas secciones se tradujeran en un índice que uno va escuchando como pasan páginas, uno como que se compra una revista a ver qué tiene este número, casi sin saberlo, y adentro tiene de todo. Entonces, una banda, un tema de una banda independiente, un informe sobre algo, no sé, una charla de un científico, un informe sobre historia, hasta llegó a poner una exposición de fotos, que no se escuchaba nada, evidentemente, pero había un Instagram donde ir a recurrir para seguir viendo en realidad esa exposición de fotos, bueno, y con una estética descomprometida, el blanco y negro, de los tachones, que era un poco como se veían los fanzines en los 90 sobre todo. Así que bueno, de ahí surgió el fanzinecast,
jugamos con la palabra cast a todo lo que hacemos con esa traducción, por como un chiste. Y bueno, tuvo varios números ese fanzincast, y al final era un podcast de 15 minutos con diversidad de expresiones adentro y con algunas lógicas que habíamos intentado trasladar de lo que era la confección y lectura de un fanzine a la confección y escucha de audio, ¿no? Bueno, y ahora ya para cerrar vamos a viajar a Europa. Vamos a ese encuentro que tuviste con Gorka Sumeta. Siempre te hago la misma pregunta. Cada vez que contás esa historia es genial. Contame qué se siente, bueno, intercambiar con colegas de otras partes del mundo, como argentino, especializado en producciones radiofónicas. ¿Cómo fue ese feedback con él? Bueno, la verdad que es una suerte haber podido viajar y haber podido conocer colegas. Cuando uno puede hacer eso, es tremenda las cosas que aprende, cómo se enriquece, es en esos momentos en que uno puede más o menos acercarse a qué está haciendo la radio de otros países, porque uno puede escuchar desde acá, pero es distinto que alguien que sabe te explique, te haga conocer cosas, ahí como entender la cuestión. Y bueno, esa oportunidad que pude ir a España y nos juntamos con Gorka. ¿Cómo es la radio móvil sí, de Gorka? Es tremendo. Bueno, justo estaba la radioneta que tiene es otro colega, él es de Valencia, estaba en Madrid, y justo coincidió que esos días estaba con su programa Todo Irá Bien, no me acuerdo cómo se llama la radio, es una radio que funciona en una camioneta, es un estudio de radio en una camioneta, una radio móvil, él va por distintos lugares y va de una ciudad a otra, y ahí uno puede hacer una entrevista. Y estaba con Gorka y me llamaron y fui a donde estaban, en un barrio de Madrid, y conocí el sueño total, poder ponerse la radio al hombro, irse por las rutas y donde entres poder hacer una entrevista, y me mostraron ahí cómo era, súper equipada. Paco Cremades es el colega que tiene ese experimento, ese emprendimiento que es espectacular, y ahí pude conversar con Gorka, pero siempre estamos en contacto con él y con otros colegas por esto de que es la forma de estar al tanto de qué cosas se están haciendo. Cuando alguien te dice, mirá lo que hizo bueno, es eso, lo que prestar atención. Entonces son esas cosas que uno gusta de saber, pero bueno, se aprende un montón. El embajador radiofónico de Argentina allá, así que por eso te hacía la pregunta. Queda 1 minuto 20 segundos para hacer el redondeo y cerrar la entrevista. Primero agradecerte por sumarte a este espacio de intercambio en el posgrado de Industrias Culturales en la Convergencia Digital, agradecerle a todo el equipo de docentes que hace posible estos encuentros. Y para cerrar, me gustaría que digas qué te imaginás que va a suceder con la radio en el próximo centenario. No sé qué va a suceder con la radio. No sé qué va a suceder con la radio en el próximo centenario, menos en 1 minuto, pero me gustaría que siga explorando, que siga jugando, que la tenemos para acompañar, para enriquecernos, para no enriquecernos económicamente, ¿no? Evidentemente, para hacer la vida un poco más llevadera, y que creo que de eso se trata, y porque la radio tiene que seguir ayudando a transformar el mundo. Así que en esas estamos y esperamos que lo siga logrando, porque lo viene logrando. Y gracias a vos, Jessy, y al posgrado. Excelente deseo compartido, la radio más viva que nunca. Gracias, Estela, gracias a todo el equipo, a los que se conectaron. Esto es todo, nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo radial para todas y todos.